Martínez Romera. Nueva promoción, edificio de 16 viviendas, calle Mosquera de Barnuevo 11 en Soria. Garaje y trastero, excelentes calidades y cualidades que lo dotan de gran confort. Aislamiento térmico y acústico, placas solares y fotovoltaicas en servicios comunes, calefacción individual de gas, madera maciza lacada en blanco en interiores. Martínez Romera, filosofía de la buena construcción, calidad y disposición. Frutería, panadería, droguería, bebidas, legumbres, congelados, bollería, productos sorianos. Frescos, cremería, conservas. ¿Puedes pedir algo más a un supermercado? Pues sí, atención personalizada y trato familiar y cercano. Todo esto es Supermercado Daco, tu supermercado de confianza. En calle Antolín de Soria número 3, frente a Parque de Santa Clara. Estamos en un momento decisivo, en una encrucijada entre dos futuros. Bienvenidos al futuro. Nuevo Fiat 500 eléctrico desde 109 € al mes con 3 años de mantenimiento. Entra en fiat.es. Hermanos Mateo Lorenzo, Polígono Industrial Las Casas, Soria. Es tiempo de fresas con nata montada, pero con la auténtica nata montada de Soria. La nata montada de Cañada Real. Por sabor y calidad, elige Soria. Elige Cañada Real. Es el momento de creer en nosotros, en nuestros pueblos, en la calidad de nuestros productos, en el trabajo bien hecho. Es el momento de creer en Soria. Desde Bodegas Castillejo de Robledo queremos apoyar a la hostelería soriana y animar a nuestra gente a consumir productos sorianos. Bebe el Ribera de Soria. Bebe Silentium. Preview. Hoy tenemos el placer y el honor de charlar con Javier Gómez. Él es un amante del Burgo de Osma, pero también fue alcalde del municipio durante muchos años, también, entre otros, presidente de la Diputación de Soria. Muy buenos días, Javier. Hola, buenos días. Bueno, amante de tu pueblo, amante de su historia y conocedor de muchos datos que seguro que a nosotros nos van a venir muy bien para conocer más la historia del Burgo de Osma, pero que estoy segura de que a sus vecinos también les van a resultar interesantes, porque estoy segura de que no todos conocen tanta historia como tú conoces. Javier, ¿por dónde vamos a empezar hoy? Bueno, el Burgo tendríamos que estar muchos días hablando de él, porque al final ha sido un pueblo con mucha historia a lo largo de los siglos, aunque no tenga más que 1000 años de existencia como tal Burgo de Osma. Tendríamos que remontarnos al primer origen de esta ciudad, que es en el Cerro de Usama, ya desde la época de los arébacos, pueblo celtíbero que se asienta en el Cerro de Usama, y que durante años pues se les está en las vías romanas, situado en los mapas de situación. Era un punto neurálgico de todo lo que era la España interior, y tuvo mucho que ver con las guerras romanas. Aparecen los guerreros de Usama en la ayuda de los cartagineses, en Cartago, en Cartagena, hoy Cartagena, en Cartago Nova. Aparece Viriato con aquella legión de pastores, por decirlo así, guerreros, y van en defensa de Numancia también, y al final claudican. Roma puede con Usama. Se habla de que la aró 3 veces para no dejar piedra sobre piedra, y lo cierto es que hay en ese cerro y en esos restos hay mucha historia que contar, y hay mucha historia por venir, porque la realidad absoluta es que se están mirando otras excavaciones, y yo no por ser del Burgo, sino porque lo conozco bien, porque he hablado con Carmen García Merino, que es la que lleva todo lo que es el tratamiento de estas tal, pero no hay dineros nunca como para que se hagan unas excavaciones acordes del origen de este pueblo. Usama pasa, sigue la dominación romana, van pasando los siglos y viene la invasión árabe, que es, por ser más breves, donde podemos llegar. Y Osma, que es lo que va cambiando el nombre de Usama o Soma hasta Osma, ya con los visigodos, pues Osma tiene mucho que ver en varias etapas, sobre todo en las correrías que hizo
Abderramán III, por aquí, por todo eso, para intentar llegar. Y hay una batalla de Abderramán III que nos gana, luego hay otra que con Fernán González y Ramiro II de León ya se le puede a Abderramán aquí en las cercanías de Osma, y es un punto ahí sobre el 900 que es importante para lo que es Osma, como que es una ciudad importante en el desarrollo. Hay que tener en cuenta que el Duero fue durante 200 años la frontera entre el mundo cristiano, y no el mundo cristiano solo de España, sino el mundo cristiano de Europa y lo que era el mundo musulmán, que estaba abajo o arriba de lo que era la Cora, como la llamaban los árabes, al Duero, que era así. Y ahí surgen batallas. Almanzor anda por aquí con sus correrías y, como sabemos, a 20 kilómetros es donde definitivamente se le da una gran batalla, en ese Valle de la Sangre, que bueno, los historiadores lo ponen en duda si fue allí o fue más cerca, pero Almanzor cae enfermo, creo que fue de tifus, y se refugia en Bordecorés para morir en Medinaceli, como más o menos es la historia. Ahí tiene que ver mucho Osma. Y claro, empieza a asentarse de nuevo los celtíberos, aquellos arébacos que estaban en las montañas del norte, y se acercan ya por aquí sobre el año 912 o por ahí, que es cuando se empieza otra vez a ver aquí personal. Ya se sabía de que había habido obispo en esta zona, porque en el 597 aparece en el Concilio de Toledo un obispo Juan, y entonces significa que tenemos historia desde el 600 y pico, que es cuando verdaderamente se ve. La diócesis se restablece en el 1100, entonces pertenecemos a la provincia eclesiástica de Toledo, y ahí es cuando luego vienen reajustes de las 13 provincias, provincias eclesiásticas que hay, y ahora pertenecemos a la provincia eclesiástica de Burgos. Aparece en la Reconquista con un obispo guerrero, claro, que vino, y ya es en el 1101 cuando aparece San Pedro de Osma, Pedro de Vituris, que es el que ya el Vaticano le nombra como obispo y vuelve a hacer aquí. Cuando llega este obispo, existen aquí unos restos de una iglesia románica que posiblemente no estaría a este lado del río, sino en la otra parte del río, en el otro margen, y se llamaba de San Miguel. El arco que tenemos en las murallas todavía tiene el nombre de San Miguel porque sería así. Y sobre esa iglesia ya empieza a hacer una nueva catedral, pero todavía también la hace rudimentaria, que luego un siglo más tarde es cuando se comienza ya a hacer la catedral como la vemos visigoda, que es como ves, y es de esta manera. Y es cuando empieza la vida del burgo. Surgen los problemas entre el pueblo motriz, que es Osma, y entre lo que es el burgo, que surge a la otra parte del Duero. Es decir, Javier, diríamos que el burgo surge a raíz de Osma. A raíz de Osma. Siempre hay que pensar que el origen del burgo, aunque ahora mismo tenga desde el 1100, que estaríamos en 900 y pico años de vida de lo que es el burgo, hay que pensar que surge justamente en ese momento. Y la historia hay que pensar, y por eso nos remontamos a Usama, porque es importante, hay muchísimos detalles que tan deprisa no se pueden contar, pero ciertamente surge desde ahí. Y la gente que aquí viene es gente nueva, es gente que acarrea en la Reconquista, la gente que viene es un punto de lanza de guerra, de tierra de nadie, donde hay unos y otros, y donde el burgo ha tenido siempre muchas incursiones de mucho tipo de personas. Es decir, no es un pueblo antiquísimo, lo antiguo es Usama, la historia es Usama. Y todo lo que se refiere al burgo siempre hay que arrancar desde Usama, aunque ciertamente yo en mi infancia éramos dos pueblos distintos, el burgo era una cosa y Osma era otra. Lo cierto que en los años 60 se juntan los dos pueblos para bien de ambos, y al final surge el burgo de Osma, ciudad de Osma, que es un pueblo en el que nos encontramos con otros 15 pueblos agregados al burgo de Osma y 2 o 3 despoblados ya, como es Velasco y Valdegrulla. En Serviam somos especialistas en control de plagas, abordando el problema de manera personalizada y ofreciendo el tratamiento más efectivo para resolver cada situación de manera eficaz, dando un servicio de calidad y garantía.
Trabajamos en toda la provincia de Soria. Presupuesto sin compromiso. Serviam, más de 15 años garantizando tu salud y la de los tuyos. Desde Tierras Altas cultivamos nuestras tierras y criamos a nuestros cerdos. Especialistas en productos selectos del cerdo, jamones, chorizos, salchichones, lomos. En Embutidos La Hoguera creemos que tradición, tecnología e investigación son las claves para la producción de alimentos de calidad. Jamones y embutidos La Hoguera, sabor de antaño. Vamos a hablar, si te parece, de la catedral. Hemos hecho esas pequeñas pinceladas. ¿De qué estilo es ahora mismo la catedral? Hay varios ¿Siempre tuvo estilos. el mismo estilo? Sí, no, ha ido cambiando. Pasó del gótico, pasó al plateresco y ha habido intervenciones como es la parte de acá. Es decir, si vemos la portada, pues ¿Sí? tiene un estilo que además ha tenido que tener en el terremoto de Lisboa, en el 1755, también sufre aquí la catedral. Todo Castilla y León sufrió esas embestidas, ¿no?, de la tierra. Incluso hay aquí crónicas donde la gente se refugió, que es muy normal que la gente acudiera a la catedral y hubo algún muerto por alguna caída de alguna piedra o alguna cosa, cuando tendrían que haberse ido a la cruz del siglo, que es lo adecuado ante un terremoto, salir fuera. Pero la fe, a Dios se le reza en todas partes también. Pero bueno, lo cierto es que estaba toda la catedral llena de gente y hubo alguna cuestión de alguna piedra y hubo algún muerto en aquella ocasión. Y como veis, arriba veis un arco que no está perfectamente equidistante, sino que hubo que hacer, esas piedras son nuevas y estos contrafuertes son nuevos porque la catedral, y aquello era la torre, esta parte pequeña que tenemos aquí delante, eso era la torre, no existía aquella torre. Y entonces esto se resquebró, ¿sabes? Y entonces hay gótico, hay plateresco y luego esto es muy distinto. De aquí estaba el Ayuntamiento del Burgo. Aquí, en esta zona, sí, todo esto era el Ayuntamiento del Burgo. La catedral, aquello no está para esconderse, es decir, aquellos arcos no están para que estén ahí escondidos, estaban verdaderamente porque era el exterior de la catedral. Y aquí estaba el Ayuntamiento del Burgo, en esta parte de acá, y hay un obispo burgense, que es Joaquín Eleta, a la que el Ayuntamiento en su día le dedicó esa calle de allá, y este es el que consigue, con Carlos III, consigue varias cosas, pero entre ellas está en olor de santidad el obispo que había pasado aquí, que era Palafox, y entonces consigue que Carlos III le mande a Villanueva y a Sabatini para hacer aquí lo que se llama la sacristía y sobre todo la capilla de Palafox, que es la interior. Y esta piedra de acá es mucho más nueva que aquella de allá, claro, quiero decir, y si vamos hacia allá todavía encontramos partes de románico y sobre todo en los claustros hay partes de románico de cuando fue el origen de la catedral, que nos colocamos en el 900 a 1000. Esta es la historia. Entonces el estilo es este, y después pues ha habido muchos avatares a lo largo de los años, claro. Javier, ¿qué supone para un pueblo como el Burgo de Osma tener esta catedral a nivel turístico? Pues esto es tremendo, es decir, la catedral, todo el mundo que llega aquí se queda verdaderamente maravillado de que tengamos un pueblo. Ten en cuenta que en el censo de Florida Blanca éramos 2000, más o menos, 2000 y algo, 2000 y un poco de personas. Luego la fusión de Osma con el Burgo y los pueblos agregados, ahora estamos en 5050, 5070, que eso ya significa un pueblo bastante majo, pero el origen con 2000 personas, tener esta catedral es pues una cuestión pues muy importante para los burgenses y presumimos mucho de ella. Luego no solamente, claro, hay catedral, hay que hablar de muchos más monumentos que tiene el Burgo, pero algo también fundamental y verdaderamente llamativo es que el obispo Acosta hiciera la universidad, que es donde está ahora mismo situado el balneario. Durante tiempo esto era el eje, la universidad no era como para una provincia, irradiaba la cultura. El Burgo ha tenido siempre, y hemos tenido a gala, ser un pueblo culto. Estas casas que rodean a la catedral eran las casas de los canónigos, y cada canónigo, además de hacer los oficios que tenía que hacer en la catedral, mañana y tarde, tenían también mucho tiempo pues para dar enseñanzas a la gente. Aquí estamos debajo de lo que fue una academia de
yo en mi infancia de Don Trifino, y esta academia tenía una calidad que la gente que vino a ella pues tuvo más posibilidades que otros de buscar horizontes muy importantes, porque había mucha incultura todavía, ha sido poco a poco, y entonces el Burgos siempre se quedó claro de que tenía como ese gancho de lo que era tener tanto sacerdote por aquí, profesores del seminario, que venían a hacer que la enseñanza pues nos viniera muy bien a todos los que nos tuvimos la posibilidad de estar cerca de ellos. La cultura estaba entonces en la religión, esto está claro. Residencias para Mayores La Torre, empresa familiar con más de 20 años de experiencia en el sector, una demostrada profesionalidad en el cuidado de las personas mayores. Disponemos de 7 residencias adaptadas a las necesidades de cada residente. Atención personalizada e instalaciones funcionales y modernas. Residencias para Mayores La Torre. Un trato familiar y humano para hacer de nuestros centros residenciales su hogar. Conócenos en www.residenciasparamayores.com. Javier, la suerte de tener aquí, ¿verdad?, también el obispado, ¿no? Pues el obispado surge desde entonces. Hoy tenemos el obispo, creo que es el 112, el 100 lo fue José María García Escudero, y me suena mucho el 100 José María García Escudero porque fue el que hizo que llegara al Burgo el Círculo Católico de Obreros, muy propio. Eso pasó en toda España, porque venía copiado de un tema francés, donde veía la Iglesia cómo acercarse al obrero y buscar al desvalido dentro de estas asociaciones, y lo fundó, como digo, José María García Escudero, por cierto, emparentado con Pío García Escudero, el que ha sido presidente del Senado, y luego pues estamos ahora, creo que don Abilio es el obispo 112, y ciertamente cuando fui alcalde y venía de tradición, pues siempre hubo una lucha con Soria Capital y con los miembros de la colegiata de San Pedro en el afán de llevarse el obispo a la ciudad. Después pasó que ya hace unos años que ahora ya lo que es la cuestión administrativa está en Soria, y aquí seguimos manteniendo al obispo y su palacio, que está adyacente a la catedral. Sí. Javier, ¿cuántos años estuviste como alcalde del Burgo de Osma? Pues 8, y 4 más acompañando a Santiago Bartolomé como teniente alcalde, 12 en total en el ayuntamiento. Sí. Hemos estado hablando de la historia del Burgo hace muchos años. ¿Cómo es el Burgo a día de hoy? Pues hombre, es un pueblo para presumir de él y de sus gentes. A las pruebas me remito. El Burgo, Soria es maravillosa. Yo he sido presidente de Diputación y me ha tocado defender desde el mamut de Ambrona hasta los dinosaurios del Valle y tantas cosas, y soy el autor de la famosa frase de Soria ni te la imaginas, en aquellos momentos, y del patronato de turismo y tantas cosas que os podría decir. Pero cuando hablamos del Burgo es como hablar de un punto de aparte. Es decir, para todos los sorianos saben que el Burgo es otra cosa más. ¿Por qué lo digo? Pues no es presumir de burgense, que sí lo soy, sino a las pruebas me remito, que es la oficina de turismo que más gente tiene de visita, y esta catedral, y junto a todos los parajes que tiene el Burgo, son visitados pues por muchísima gente, y además yo creo que en España no me he encontrado con nadie que no sepa dónde está Burgo de Osma, y un pueblo de 5.000 habitantes, pues no es como para que todo el mundo lo conociera, pero ha habido varias circunstancias que han hecho que el Burgo irradie por todas partes con conocimiento. Sí. Javier, ha sido un placer charlar contigo. Yo estoy encantada de que me cuentes toda la historia del Burgo de Osma, y espero que quieras estar con nosotros más días para ir desengranando, ¿no?, todas estas pequeñas piezas. Es que, claro, pillarme así, decir el Burgo de Osma, uno se queda que quiere decir muchas cosas en poco tiempo y no puede ser. Hay que ir puntualizando cosas por cosas, y cuando vayáis diciéndome, pues me anunciáis un poco de qué hablamos, y yo lógicamente
entre lo que conozco y lo que pueda tomar nota, seguro que os lo diré bien. Yo agradeceros a vosotros, agradeceros a Soria TV, a Héctor, si lo pasáis en mi nombre, que sé que estáis formando una empresa modelo ahora mismo de más de una docena de personas, que fue una alegría para mí que al final el ayuntamiento con buen criterio hiciera estos programas del Burgo en televisión, y que os deseo suerte, y también animo también a los comerciantes a que tienen que facilitar las cosas, porque en esta vida es necesario todo, la participación de unos y la colaboración de otros. Sí, muchas gracias a vosotros. Javi, gracias a vosotros, estaremos encantados de contar contigo siempre que quieras hacerlo. Muy bien, gracias. cuando queráis. Preview.